Bueno, tengan todos ustedes muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre cáncer renal. Muy bien, en cuanto a la epidemiología, podemos decir que en el 2013 se han diagnosticado cerca o más de 350.000 personas en el mundo, constituyéndose así la séptima causa de cáncer, y esto está asociado a más de 140.000 muertes por año. La incidencia varía en el mundo, siendo más alta en los países desarrollados que en países en desarrollo. Su tratamiento dependerá de las características específicas del tumor en particular y de la experiencia del equipo médico y del especialista que lo anda tratando. En los últimos 20 años, el número de casos de cáncer de riñón y la tasa de sobrevida ha aumentado. ¿Debido a qué? Debido al uso más frecuente de estudios imagenológicos como la ecografía, la tomografía computarizada, que cada vez nos diagnostican más casos de cáncer de riñón en etapas más tempranas. El cáncer de riñón se encuentra más frecuentemente en hombres que en mujeres, en una proporción de 1.5 a 1. Acá en Bolivia no tenemos un dato específico de cuántos pacientes padecen de cáncer de riñón. Muy bien, hablando de los factores de riesgo, los factores de riesgo para el cáncer de riñón son el tabaquismo, la obesidad, tener un familiar de primer grado con cáncer de riñón e hipertensión arterial, además de la insuficiencia renal crónica, el riñón poliquístico del adulto, personas que están realizando diálisis y además el antecedente previo de carcinoma renal. Algunos cambios en el estilo de vida, tales como el dejar de fumar, mantener un peso adecuado y disminuir el consumo de carnes rojas, podrían reducir el riesgo de desarrollar un cáncer renal. En cuanto a los síntomas, a pesar de que el cáncer de riñón es generalmente asintomático, un 10% de estos pacientes van a tener como síntomas dolor lumbar, hematuria y tumor palpable, siendo una triada característica del cáncer renal. Algunas personas podrían experimentar los llamados síndromes paraneoplásicos. Estos son reacciones que el cuerpo podría presentar al tener cualquier tipo de cáncer. Estos síntomas son causados por citoquinas excretadas por las células tumorales o por una respuesta inmune contra el tumor. Los principales en cuanto a su frecuencia van a ser la hipertensión arterial, la anemia, la pérdida de peso, caquexia. En menos frecuencia podemos observar fiebre, trastornos de enzimas hepáticas, hipercalcemia, policitemia. Los síndromes paraneoplásicos generalmente van a desaparecer una vez que se haya realizado ya la cirugía citorreductora o la cirugía del cáncer. El cáncer de riñón metastiza a órganos como a pulmón, hueso, hígado, ganglios linfáticos y cerebro. Así pueden reducir los síntomas y signos realizados a estos órganos como hemoptisis, la ictericia, dolor óseo o alteraciones neurológicas. En cuanto a nuestros estudios, los principales, principalmente la ecografía va a ser el estudio que nos va a dar un diagnóstico casi certero. La ecografía, la tomografía contrastada, la resonancia magnética y la gammagrafía ósea van a aportarnos información sobre la localización, sobre el tamaño del tumor, si presenta o no ganglios linfáticos aumentados de tamaño, si el tumor se ha extendido a órganos como el pulmón o la glándula suprarrenal, a hígado, a vaso, a hueso, colon, cerebro o páncreas. Si el tracto urinario además está afectado por el tumor. La resonancia magnética es bastante importante acá y nos ayuda a evaluar sobre todo si existiera un trombo tumoral en la vena renal o en la vena cava inferior, pudiendo determinar así una infiltración o no de la pared de estos vasos.
ya que si hay una infiltración de estos vasos, el pronóstico, el tratamiento y el tipo de cirugía a realizarse va a ser totalmente distinta. Existen nuevos estudios como el PET scan que aún no forma parte del abordaje estándar, es más, en nuestro medio no lo tenemos. Sin embargo, al momento del diagnóstico y el seguimiento, este tipo de estudio nos da la posibilidad de hacer un adecuado eh, seguimiento y ver si realmente ha recidivado el cáncer. Este PET scan explora la posibilidad de usar un anticuerpo contra un antígeno de anhidrasa carbónica tipo 9 y que está presente en el 90% de los cánceres renales. Por lo tanto, nos da una especificidad elevada, sobre todo para el seguimiento de los estudios, para el seguimiento de los pacientes que tengan cáncer renal. En cuanto a exámenes complementarios para poder estadificar adecuadamente a nuestro paciente, aparte de la edad, vamos a solicitar una biometría hemática. Existen criterios pronósticos, como por ejemplo el criterio de Motzer, que nos va a dar un pronóstico de supervivencia de estos pacientes posterior a una cirugía y que toma en cuenta algunos datos o algunos parámetros de los exámenes complementarios, como la hemoglobina, el calcio, la LDH, y si existiera o no metástasis, además de tomar en cuenta la edad del paciente. Es muy importante también si es que el paciente tuviera una clínica que nos hiciera pensar que existiera una metástasis a nivel del sistema nervioso central, podemos solicitar una tomografía de cerebro. En cuanto a la biopsia del riñón, tenemos que decir que se la realiza usualmente por vía percutánea, bajo guía ecográfica o tomográfica, pero la biopsia renal no es un procedimiento habitual en el diagnóstico de un cáncer renal. El diagnóstico se le hace principalmente no solo por la clínica y por el examen físico, principalmente se la va a hacer por estudios de imagen. Pero cuando realizamos una biopsia renal, podemos hacer una biopsia renal en caso de que tengamos un tumor pequeño que se planee vigilar. En caso de tener imágenes no concluyentes, que muy pocas veces pasa, en caso de tener tumores irresecables, en caso de tener tumores pequeños que se planee la ablación por radiofrecuencia o crioterapia, para tener una estirpe histológica y planificar qué tratamiento sistémico podemos realizar en los pacientes. La exactitud de la biopsia para detectar cáncer va en un rango de unos 38 a 100%. El subtipo histológico y el grado de Fuhrmann es detectado con una exactitud entre un 88 y 64% de los casos. En el cáncer renal utilizamos el grado de Fuhrmann, en el cáncer de próstata, como recuerdan, utilizábamos score de Gleason, respectivamente. Y las complicaciones en este tipo de cáncer van a ser bajas en cuanto a la biopsia, siendo principalmente el sangrado, aunque en ocasiones podríamos ocasionar también alguna fístula o infecciones. Y la siembra tumoral a través del tracto de la biopsia no es un factor de riesgo que podríamos tomar en cuenta con las técnicas modernas que actualmente se está utilizando. En cuanto a la clasificación TNM, muy parecido a los otros órganos, para simplificarnos, les voy a decir que igual hasta el estadio T2, el cáncer se encuentra dentro del órgano. En un T1, el tumor se encuentra confinado al órgano y va a estar en relación a su tamaño, tiene que ser menor a 7 centímetros. Y generalmente no hay una afectación notoria de sistemas colectores, mientras que en el estadio T2 ya puede llegar a tener el tamaño tumoral hasta 10 centímetros, ya existe una afectación de los colectores, pero no hay invasión
a otros órganos más que el riñón y los colectores. Ya si hablamos de un estadio T3, ya hay una invasión extrarrenal, con invasión de los vasos, principalmente la vena renal, la vena cava y bueno, ya sea la vena cava supra o infradiafragmática, ese va a ser el estadio el estadio T3. Mientras que el T4 ya va a haber invasión por fuera de la cápsula renal, puede haber invasión a la suprarrenal o a la grasa perirenal, a la grasa de Gerota o a otros órganos, ¿no? En cuanto a los ganglios, si existiere uno o más ganglios linfáticos, lo tomamos como un N1. Si existiese metástasis, lo tomamos con un M1 también. Entonces, así podemos tener estadios del tipo de invasión del tumor para clasificarlos y planificar una adecuada cirugía. Tienen que entender que en este tipo de tumores, el tratamiento de base va a ser la nefrectomía radical, generalmente, si es que fueran unos estadios avanzados. La nefrectomía o la cirugía citorreductiva es la base principal de este tipo de cáncer, a diferencia de otros cánceres. Ustedes dirán qué hacen los quistes y qué relación tienen los cánceres. Generalmente lo que nosotros encontramos en los estudios imagenológicos son quistes simples o quistes complejos. Lo que pasa es que estos quistes que tienen que son bastante comunes, pueden evolucionar a un cáncer fácilmente. Generalmente los quistes más complejos van a ser tumores de contenido líquido que están localizados en el riñón y son fácilmente reconocibles mediante una tomografía. Para eso existe una clasificación que utilizan los imagenólogos, que es la clasificación de Bosniak, en la cual, por ejemplo, en el grado 1 vamos a tener un quiste benigno simple, con una pared fina, sin septos, calcificación o componentes sólidos. Mientras que desde la clasificación 2F, que prácticamente puede contener más septos finos, engrosamientos mínimos de los septos o paredes, el quiste puede contener además calcificaciones que pueden ser nodular y gruesa. Esta categoría pues va a evolucionar fácilmente a un cáncer renal. Entonces, un quiste renal complejo como estos, desde el grado 2F, grado 3 o grado 4 de Bosniak, van a evolucionar a un cáncer y entran dentro de la clasificación oncológica, ¿no? Muy rápidamente vamos a referirnos al tratamiento. Como yo les había dicho, la base de tratamiento de estos pacientes con cáncer renal se trata en la cirugía. Mientras detectemos un cáncer, ya sea mínimo o grande, todos se operan, desde el grado 1 hasta el grado 4, a menos que el paciente tenga comorbilidades o el tumor ya haya invadido groseramente otras estructuras y realmente sea irresecable. Es la única opción en la que nosotros no decidamos operar. Generalmente encontramos un cáncer y la indicación va a ser cirugía. Puede estar acompañada de la radioterapia o de una quimioterapia posteriormente, pero eso es posterior a la cirugía. Nosotros necesitamos saber qué tipo de tumor es, con qué tipo de lesión nos estamos encontrando, por lo tanto, sí o sí tenemos que operar a estos pacientes. Es por eso que posteriormente a realizar una cirugía, ya sea una nefrectomía parcial o una nefrectomía radical, nosotros vamos a mandar al patólogo. El patólogo nos va a decir generalmente qué tipo de estirpe histológico es el que nos estamos enfrentando. Generalmente el carcinoma de células renales, que ocupa más del 90% de los tipos de cáncer renal, es el más común. Si hubiera una recidiva o si hubieran
bordes quirúrgicos positivos, nosotros vamos a realizar una terapia sistémica. La terapia sistémica más utilizada es la terapia angiogénica. Estos son un conjunto de fármacos que van a frenar el crecimiento del tumor o incluso van a disminuir su tamaño. Lo utilizamos, como les dije, en caso de que hubiera una recaída o una recidiva o en caso de que no pudiéramos operar al paciente. Este tipo de medicamentos van a evitar la formación de nuevos vasos sanguíneos, que estos vasos nutren al tumor y le permiten crecer. Su principal mecanismo de acción es inhibir el factor de crecimiento endotelial vascular y su receptor. Por lo tanto, van a actuar directamente con la nutrición de este tumor y van a evitar que el mismo crezca e incluso que reduzca de tamaño. En cuanto a entre los más conocidos y los más utilizados en nuestro medio es el sunitinib, el pazopanib, el axitinib y el tivozanib. Estos se usan según el estadio que se encuentre el paciente. Bueno, rápidamente vamos a pasar, antes de ir al tema de las preguntas, también hay que mencionar que no solo existe terapia antiangiogénica, también existe un tipo de inmunoterapia, que es el tipo de tratamiento farmacológico que va a potenciar el sistema inmune, que no lo tenemos en nuestro medio, por lo cual no lo puse acá en la diapositiva, pero deben saber que si el estado general es bueno de los pacientes y tiene poca metástasis, ya sea pulmonar, puede que se recomiende este tipo de tratamiento. Se utilizan generalmente dos tipos de inmunoterapia en el tratamiento del cáncer de riñón metastásico: el interferón alfa, que nos da una respuesta completa de 1.8%, y la interleucina 2, que tiene una respuesta completa. Este tipo de tratamientos en pacientes especiales, nosotros generalmente lo que hacemos es hacer importar estos medicamentos del exterior, ya sea de Brasil o de Chile, para que puedan ser tratados nuestros pacientes. En cuanto a la quimioterapia, podemos decir, igual que se ha demostrado, que algunos medicamentos de quimioterapia, tales como la vinblastina, la floxididina o el 5-fluoracilo, van a ayudar a un pequeño número de pacientes. Aún así, la quimioterapia a menudo solo se va a usar para pacientes con cáncer de riñón, cuando ya han sido tratados con medicamentos dirigidos o con inmunoterapia o ambos. En cuanto a la radioterapia, el cáncer de riñón podemos decir que se considera poco sensible a la radioterapia. Se usa con más frecuencia para paliar o aliviar los síntomas del cáncer renal, como el dolor, el sangrado, etc. Un tipo especial de radioterapia, por ejemplo, es la llamada radiocirugía estereotáctica, que se usa para tumores metastásicos en cerebro, aunque también podría ser utilizado en presencia de oligometástasis. Aunque en los últimos años han aparecido algunas publicaciones del uso de radioterapia en pacientes no metastásicos que no han sido candidatos de cirugía y que tienen un tamaño tumoral menor a 4 centímetros, para los cuales la radioterapia nos ha demostrado tener una eficacia moderada, disminuyendo el tamaño y empleando en estos casos radiación a mayor dosis. Pero si utilizamos solo radioterapia o solo quimioterapia, no vamos a saber con qué estirpe tumoral nos estamos enfrentando, por lo cual la base de tratamiento de todo cáncer renal va a ser siempre la citorreducción o la cirugía. Ahora sí vamos a pasar a la serie de preguntas. Uno de los siguientes no es parte de la triada del cáncer renal. Bueno, dijimos que la triada del cáncer renal estaba compuesto por hematuria, masa renal palpable y dolor lumbar. Esto se presenta en 10% de los pacientes generalmente, no es muy común, aunque el síndrome constitucional también nos puede ayudar para hacer un buen diagnóstico.
Vamos a hacer un caso clínico. Paciente acude a emergencias, masculino de 42 años de edad, con dolor lumbar derecho, hematuria en 2 oportunidades. Al examen físico se palpa masa en fosa lumbar derecha. Ecografía nos va a referir una masa renal derecha dependiente del polo superior de 5 centímetros. ¿Cuál es el siguiente estudio complementario para estadificar a este paciente? Muy bien, un paciente relativamente joven que habíamos dicho que para poder hacer o para tener una indicación de biopsia renal tendríamos que estar hablando de una masa pequeña o de un paciente en el cual no se podría hacer una cirugía renal. Las indicaciones de biopsia renal son especiales y son muy raras las veces que indicamos una biopsia renal. Prácticamente si fuera un tumor irresecable o si fuera un paciente con muchas patologías de base, indicaríamos una biopsia renal para indicar un tratamiento sistémico adecuado. La citología urinaria se indica si es que tuviéramos una sospecha de cáncer, pero con la ecografía que ya nos refiere masa renal derecha dependiente del polo superior, es suficiente para nosotros para sospechar, estar casi seguros de que se trata de un cáncer. Ahora, si queremos saber si esta masa realmente está localizada en el órgano o ha afectado otros órganos o vena cava o vena renal, necesitamos hacer una tomografía toracoabdominopélvica contrastada. El paciente debe ser sometido a nefrectomía radical para estadificarlo. En cierta forma se hace la nefrectomía para saber la estirpe histológica del tumor, no para estadificarlo. Estadificarlo lo hacemos con estudios de imágenes, con valores pronósticos, como ya les había dicho, por ejemplo los criterios de Motzer, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la nefrectomía radical es un tratamiento para saber realmente la estirpe tumoral con la que estamos tratando. El tipo histológico de cáncer renal en el adulto más común es el tipo histológico de cáncer renal en el adulto, con más de 90% de los tipos de cáncer renal, es el carcinoma de células renales. El angiomiolipoma es un tipo de tumor renal benigno, dependiente principalmente de una especie de grasa perirrenal que está hipervascularizada, que muchas veces incluso sangra de manera espontánea, que no tiene una indicación quirúrgica, ya que, lo dije, es benigna, a menos que éste tenga más de 4 centímetros o se presente justamente sangrando y se podría infectar. Entonces, recién indicamos la cirugía en este tipo de tumores. ¿Cómo diagnosticamos un angiomiolipoma? Con un estudio contrastado de tomografía. El sarcoma renal prácticamente se encuentra en menor proporción, un 20% aproximadamente, y el carcinoma urotelial en menor proporción aún, en un 2% a 5%. Podría existir un linfoma que igual se encuentra en un 1 a 2% de todos los cánceres renales en el adulto. El tipo histológico de cáncer renal en el niño más común es el tumor de Wilms o un nefroblastoma. Es el tumor renal más frecuente en el niño, de más de 80, incluso hasta el 90%. Si tenemos un niño ya desde recién nacido hasta los 6, 8, 10 años incluso, que tiene una masa en fosa lumbar palpable, generalmente crecen groseramente en países subdesarrollados como el nuestro. Generalmente estos pacientes que tienen cáncer renal, lo primero que se nos viene a la cabeza es un tumor de Wilms. Y el tratamiento es muy distinto en estos pacientes. En los niños
generalmente no vamos a ser tan agresivos y no vamos a empezar con una cirugía renal total para hacer una ablación del tumor. Primero se hace con estos pacientes radioterapia y quimioterapia, ya que este tipo de tratamiento responde muy bien a este tipo de tumor. Entonces, con ellos empezamos haciendo radioterapia y quimioterapia y posteriormente, recién vamos a realizar una nefrectomía radical o una tumorectomía en este caso, porque como les digo, este tipo de tumores son grandes y crecen de una manera muy grosera. ¿Dónde se origina el carcinoma de células renales? Muy bien, existen estudios que confirman que el carcinoma de células renales se van a originar principalmente en el túbulo proximal de la nefrona. Bueno, espero que hayamos sido bastante prácticos y puntuales. Eso sería todo. Muchas gracias.